Muy buenas, queridos hermanos y hermanas. Estamos llegando al final de nuestro culto de hoy, domingo, día 28 de febrero del año 2021. Doy gracias a Dios por cada uno de los que habéis podido participar en este culto y también agradecemos a Dios a aquellos hermanos que no han podido estar por razones de trabajo o cualquier otro, pero los tenemos presentes en nuestras oraciones. Así que vamos a acercarnos al texto que tengo en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 37. Dice así: pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, dice el texto. Y también hay en Salmos 37, 23. Dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre cuando el hombre se deja ser ordenado por Jehová, por Dios. Otra versión, la Biblia de las Américas, dice: pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. En el texto, en el capítulo 7 de 1 Corintios, en el versículo 1, el apóstol comienza a contestar las preguntas que los corintios le habían planteado en una carta anterior. Las preguntas tenían que ver con ciertos asuntos que les inquietaban a esta iglesia en Corinto. Estas eran en relación al matrimonio y el divorcio, la soltería, lo sacrificado a los ídolos, los dones espirituales, la ofrenda para los pobres en Jerusalén, incluso el mismo Apolos. El gnosticismo que vemos en los primeros versículos, en el tiempo del apóstol Pablo, enseñaba que el matrimonio era malo y que todo lo que tuviera que ver con el cuerpo, en la parte física o sexual, se debía desechar, negándose en el matrimonio, como pareja o viviendo célibe. ¿Qué curiosidades tenían esta iglesia? En el texto que nos ocupa del capítulo 7, lo que quiero resaltar es una frase importante que dice: pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Viene a decirnos que cada uno de nosotros somos dueños de nuestra propia voluntad. Voluntad es una de las facultades del alma. Otras son conocimiento y memoria. Todos y cada uno de nosotros tenemos voluntad. Voluntad es la facultad del ser humano para gobernar los propios actos de cada uno. Voluntad es decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinada. Voluntad es la capacidad de esforzarse, lo que sea necesario para hacer una cosa, a lo que llamamos fuerza de voluntad. ¿Os suena? No tengo fuerza de voluntad. Tú tienes mucha fuerza de voluntad, decimos. Y esta es la intención, es la gana, es el deseo de hacer algo. Incluso desde la niñez y la adolescencia, hasta los niños tienen su propia voluntad. Y vienen desde pequeños, porque tienen intenciones, tienen ganas, tienen deseos de hacer lo que quieren. Y vamos creciendo, y conforme se crece, aumenta la fortaleza cada vez más. Y esa voluntad va en crecimiento. En la adolescencia, tienden a tornarse difícil, aún rebelde, y en no pocos casos hasta violenta. Una de las razones más fundamentales es que el niño, como también el adolescente, incluso los adultos, los jóvenes, todos solemos ser volubles. Es decir, este vocablo que se aplica a la persona que cambia fácilmente de opinión y tiene un carácter débil, porque se deja influenciar inconscientemente quizá, porque es inestable, porque es variable.
La voluntad humana es capaz de precipitar el alma a la perdición eterna, desechando la oferta del Señor Jesucristo. Mientras estamos en el cuerpo, en este cuerpo físico, hay una fuerte inclinación de hacer aquello que el apóstol dice la voluntad de la carne, que nos dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 3, lo cual eso no conviene. El Señor Jesucristo, ese Salvador nuestro, Él mismo, quien tratándose de voluntad, declaró: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. También dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué importantes palabras tiene el Señor Jesucristo para nosotros hoy. Y también en el Evangelio de Mateo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El apóstol del amor, Juan, escribió: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, si queremos permanecer para siempre con nuestro Señor Jesucristo, claramente tenemos que hacer que nuestra propia voluntad se fusione perfectamente con la voluntad de Dios. Esto es importante. Y esto se logra aprendiendo correctamente el Evangelio de Cristo y obedeciéndolo de corazón, obedeciendo la palabra de Dios de una manera clara, sencilla, pero profunda, desde lo más íntimo de nosotros. La fuerza de voluntad en el ser humano de verdad es dueño de su propia voluntad. Ahí se le llama esa fuerza de voluntad, tal como dice el texto en 1 Corintios. Está firme en su corazón, sin tener necesidad de ser gobernado por las creencias o los caprichos de otras personas. Habiendo resuelto en su corazón el tipo de conducta que está decidido a seguir en su propia vida. Muchas personas piensan así. Ellos son dueños de su voluntad y es verdad. Deciden tomar un rumbo en su vida. Ahora bien, el apóstol Juan dice por el Espíritu: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Aquí aprendemos que no podemos pecar. Tenemos la voluntad de no pecar. Por eso la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Según el Salmo 37, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Cuando estamos viviendo en la voluntad de Dios, a Dios le agrada. Para muchos, el hablar de la voluntad de Dios los hace pensar en propósitos especiales que Dios tenga para uno. Sin embargo, hay aspectos esenciales de la voluntad de Dios que están revelados en su palabra. Por ejemplo, ser cristiano es la voluntad de Dios. Evidentemente, ser un discípulo es la voluntad de Dios. Estar en el servicio cristiano es voluntad de Dios. En el Salmo hemos leído, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir, insisto. Es decir, cuando estamos en los caminos y guiados por el Espíritu, pero obedeciendo los preceptos de Dios. Esta frase nos muestra en esencia la voluntad de Dios. Dios nos ha dado su palabra y nos la ha dado para guiarnos en el camino que Él quiere que vivamos. Por eso es tan importante conocer lo que la Biblia dice, estudiar la Biblia. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento.
y a la fe. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, dice todos, procedan al arrepentimiento. Yo creo que este es el primer paso que toda persona tiene que dar para seguir al Señor Jesucristo. Es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que todas las personas se arrepientan de sus pecados y acepten el perdón de Dios que hay en el Señor Jesucristo, mediante su muerte y resurrección. Nuestro Señor, hablando con Nicodemo, le explica la necesidad de un cambio interno. A eso le llamó el nuevo nacimiento. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. También el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:3, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección del Señor Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Con todo esto, podemos ver que la voluntad de Dios es que recibamos al Señor Jesucristo en nuestra vida y seamos guiados por su Espíritu en todo momento, y que nuestras vidas vayan por ese camino que Dios nos ha trazado, siendo esos discípulos obedientes a la voluntad de Dios. Y es parte del plan divino de nuestro Señor, que dice en Mateo: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y me siga. Sigamos al Señor Jesús en obediencia. Jesucristo pone las condiciones para todo el que quiera ser su discípulo. Las condiciones ya están en la palabra del Señor. Las condiciones de seguir a Cristo ya están dichas. Tenemos que aceptarlas. El negarse a sí mismo es el decirse no a sí mismo. Es decir, no al ego. El ego es la parte de la persona que nos hace a todos egoístas. Sin embargo, Jesucristo dice que para seguirle a Él hay que decirle no a nuestro yo y a nuestros intereses, y sí a someterse a la voluntad de nuestro Salvador. Decirle no a la voluntad de Dios es perder el gozo y la bendición de parte de Dios para nosotros. Sin embargo, decirle sí a la voluntad de Dios es decirle sí a la vida eterna, es decirle sí a la salvación, es decirle sí a la obra redentora del Señor Jesús. Dios, por tanto, demanda de cada uno de nosotros que busquemos racionalmente su voluntad para nuestras vidas, también para la vida de nuestra iglesia, para la vida de nuestra familia. Nosotros no tenemos todos los detalles, pero sí tenemos un guía que todo lo sabe, que nos ama en todo momento y que todo lo puede. Este es el Señor Jesucristo, que promete darnos la dirección adecuada, guiados por el Espíritu, a cada uno de nosotros, a su iglesia. La Biblia es muy clara al hablar de la voluntad de Dios para los individuos. Él eligió, como sabemos, a José, siendo aún muy joven, para regir a Egipto. Pese a los años de agonía y sin lugar a dudas de confusión, de prisión y de aislamiento. Él escogió también a Moisés para sacar a los hebreos de Egipto. Escogió también a un joven pastorcillo, algo insólito para ser el rey de Israel, que llegó a ser un personaje prominente, David. El apóstol Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. El apóstol Pedro a los judíos. Por tanto, no seáis insensatos, exhorta Pablo a la iglesia de Éfeso, y también lo hace a la iglesia, a nuestra iglesia y a cada uno de nosotros. Él nos exhorta
que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Él oró por los creyentes de Colosas a fin de que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Colosenses 1:9. ¡Qué palabras tan alentadoras para nosotros hoy! El Señor Jesús nos dijo que oráramos con la idea firme en nuestras mentes de que se hiciera la voluntad del Padre aquí y ahora, así como también en el cielo. Esto lo recoge esta oración modelo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, dice el texto, como en el cielo, así también en la tierra. El apóstol Santiago nos estimula a pedirle a Dios sabiduría. Se deduce claramente que es su voluntad, esa sabiduría que viene de lo alto. Cuando estemos faltos de entendimiento, faltos de seguridad, faltos de lo que debe ser, que viene del cielo, de esta sabiduría grata que Dios da abundantemente. Puesto que nosotros podemos conocer y hacer la voluntad de Dios, es lógico que Él tenga un diseño bien pensado y bien ordenado para nuestras vidas. Claramente obtenemos una nueva identidad, porque ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios ya ha preparado de antemano para que estemos en ellas. Nos dice el texto en Efesios capítulo 2, versículo 10. No podemos, por tanto, desconocer la voluntad de Dios. Si desconocemos esa voluntad de Dios y no realizamos su voluntad, podríamos estar en una situación precaria, en una situación frágil. El pueblo hebreo continuamente se alejaba de la voluntad de Dios y así le iba. Hoy podremos buscar cuál es la voluntad de Dios y compararla con la nuestra. ¿Es igual? ¿Se parece en algo? ¿Es nuestro deseo lo mismo que los deseos de Dios? Jesús, quien siguió la voluntad del Padre, pudo establecer un reino incomparable y sin precedentes. Él mejor que nadie nos aconseja a hacer la voluntad correcta, la voluntad de Dios. Y también son ejemplos los profetas y aquellos fieles personajes que dieron testimonio de todo esto. Porque para Jesús y para muchos otros la voluntad de Dios superaba el entendimiento humano en muchísimo. Evidentemente vemos a Abraham. Abraham obedece a Dios y pone una ofrenda especial a su hijo. Nosotros pensamos que damos algo a la iglesia. ¿Qué ofrenda damos? Abraham dio a su hijo, fijaros. Moisés, cuando Moisés se desemplea como faraón para buscar su propósito, nosotros no tenemos tiempo para las cosas de Dios. También Daniel, cuando Daniel pone en peligro su vida por adorar a Dios, nosotros adoramos a Dios según nuestros horarios, nuestros criterios, según nuestros intereses. Quizá no tenemos tiempo. Aunque las comparaciones son injustas, ya lo sé, pero nos ayudan a ubicarnos y nos hace reflexionar. Nosotros, como esas personas héroes y profetas en la historia, en las historias bíblicas, somos iguales. Tenemos las mismas capacidades y yo diría que aún más que ellos. Ellos no tenían las mismas oportunidades de las cuales ahora gozamos nosotros actualmente ante libertad de culto. Nosotros, por tanto, debemos ser ejemplo de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si no es así, pues es posible que haya desconocimiento, o es posible que pasemos por alto, o es posible que
que solo sigamos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Dios, por tanto, y sabemos que nos conoce, Dios te conoce y te está llamando para que entiendas tu propósito en este mundo. Así como Isaías, Jeremías, y en fin, el apóstol Pablo y otros. Dios desea tener una relación con cada uno de nosotros. Dios quiere tener una relación contigo por medio de su Hijo Jesucristo. Dios desea que le sigamos en el camino que Él nos ha trazado, en ese camino correcto, siendo sus discípulos. Dios desea que descubramos su voluntad, leyendo y estudiando su palabra. Dios tiene muchos deseos para nosotros. Ahí, en sus deseos, tenemos que estar viviendo, porque Él sigue deseando que seamos sabios y que pidamos a Él sabiduría, como decía antes. El apóstol Santiago nos lo recuerda. Dios desea que seamos guiados por su Espíritu Santo, que mora en cada creyente. Dios desea que atendamos el buen consejo que nos habla Proverbios capítulo 12. Dios siempre está deseando que experimentemos la paz, que vivamos la paz. Dios desea que confiemos en su voluntad y que vivamos en esa voluntad que es perfecta, que es correcta. Dios desea que pongas tus dones al servicio de su obra en su iglesia, donde estás ubicado, donde Dios ya te ha puesto. Ahí es donde debes desarrollar esos dones que Dios te ha dado. Queridos hermanos, queridas hermanas, si tu voluntad de servir a Dios ha flaqueado, volviendo a vivir según la voluntad de la carne que decía y dice el apóstol Pablo, después de haber sido purificado una vez en la sangre del Cordero. Urge, por tanto, que ejerzas tu fuerza de voluntad, pero que la ejerzas en sentido adecuado, para vivir en santidad, y lo puedas hacer en este preciso momento, arrepintiéndote y sometiéndote de nuevo a la voluntad de Dios. Para conocer esa voluntad de Dios hay que estudiar la palabra y hay que ver las enseñanzas de la Biblia para nuestra vida. La obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad hace posible que vivamos esa vida eterna. Dios demuestra que su amor es tan grande que se encarnó, vino a esta tierra para darnos salvación y vida eterna, mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Dios nos invita a entrar en su obediencia, haciendo su voluntad cada momento de nuestra vida. Quiera Dios que así sea, que Él nos bendiga. Tengamos una oración para terminar. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos tu palabra, tu mensaje. Él nos exhorta, tu mensaje y tu palabra nos habla al corazón y nos hace sentir cómo está nuestra vida particular, cómo está nuestra voluntad en relación a la tuya, cómo está, en qué camino estamos transitando. Te doy gracias, Padre, porque esta palabra tuya nos hace ver en nosotros aquello que hay que cambiar. Te rogamos, Dios mío, que sea así en cada uno de nosotros y sea así de un cambio perfecto también en tu iglesia. Rogamos, Padre, por aquellos que no te conocen, te pido que tú les hables al corazón y que ellos puedan sentir también el gozo de la salvación, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando la salvación y vida eterna que hay en el Señor Jesucristo. Todo esto te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesús y Salvador nuestro. Amén. Pues que seáis muy felices, que Dios nos bendiga. Amén.